Hola, bienvenido a un Evangelio Simple. Hoy día vamos a conversar de un tema que está siendo un poquito casi corriente en realidad. Vamos a hablar de los Nefilim. Vamos a hablar de cómo, ¿no es cierto?, ellos estuvieron antes del diluvio y cómo después también estuvieron después del diluvio, así como lo menciona el libro de Deuteronomio. Pero primero vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. En una oportunidad ellos iban a agradecer a Dios y hacer un sacrificio. Y Abel presenta su sacrificio, ¿no es cierto? Mata un corderito, lo quema y el Señor lo encuentra agradable. Pero Caín viene y ofrece frutas y verduras, lo mejor de lo que él hacía. Él era, ¿no es cierto?, trabajaba la tierra, pero él viene y ofrece esto. Y Dios lo desaprueba. Y vamos a explicar por qué Dios lo desaprueba. 2. Y dice, y después parió a su hermano Abel, el cual fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra, es decir, cosas, verduras. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, o sea, se enojó, le dio mucha rabia. Y decayó su semblante, se le notaba en el rostro. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué has cambiado tu rostro? Si bien hicieres, le dijo Dios, si bien hicieres, ¿no serías ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está hablando del pecado. Ahora, le dice, si tú hicieras el bien, ¿quién le enseñó a Caín que podía hacer el bien? Dios. Ellos sabían que el bien era presentar a un animal como un sacrificio para que Dios lo reciba. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio les explicó que iba a venir un Mesías. Y como un ejemplo para que hasta que llegara el Mesías, iban ellos a entregar un cordero para la limpieza de sus pecados. Pero Caín no lo hizo así. Las verduras nunca han suplido la imagen de que la sangre de un ser inocente limpia el pecado del pecador. Así es que no fue aceptada la ofrenda de Caín por ese motivo. Ahora, ¿Dios les enseñó las leyes a ellos? Por supuesto que les enseñó las leyes. Porque Dios le está diciendo aquí, si bien hicieres, o sea, él sabía que podía hacer el bien. ¿Cómo? ¿No es cierto? Llevando un corderito, lo mejor que él tuviera, para ofrecérselo a Jehová. Ese punto queríamos tocarlo. Viene Caín, mata a su hermano, ¿no es cierto? Caín es echado fuera de la familia. A todo esto, quizás cuántos años pasaron. Acordémonos que no es la vida nuestra, que nosotros ya a los 16, 18 años, 20 años somos hombres ya y podemos cultivar la tierra y trabajar. Quizás ellos tenían 80, 90 años, quién lo sabe. Y Adán quizás ya tenía un montón de hijas también y un montón de otros hijos. Moisés está tomando esta pareja solamente para dar un ejemplo, para explicarnos varias cosas. Y en esta explicación, ¿no es cierto?, él está diciéndonos que ellos sabían el bien y el mal, que ellos sabían qué es lo que Dios estaba demandando de ellos para la limpieza de su pecado, evidentemente. Y le nace un hijo cuando Adán tiene 130 años. Dice, y conoció de nuevo Adán, en el verso 25, a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y entre Abel y Set tienen que haber habido muchos hijos y muchas hijas. Pero este Set era especial. Y le voy a explicar por qué era especial. El verso 26 dice lo siguiente. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. En la línea de Set, Enós y todos los hijos que vienen por esa línea se acercaron a Jehová. Pero todos los hijos que vienen de Caín, porque explica la genealogía,
de los hijos de Caín. Está explicado en el capítulo 4. Y ellos hicieron el mal. Entonces ellos fueron los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios, los que vinieron por la descendencia de Set. Vamos a ir a esta historia, porque esta historia quiero contar quiénes son los hijos de los hombres y quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Porque por fuera se nos dice de que los hijos de Dios son los ángeles caídos que salieron del cielo y que vinieron acá y se casaron con las mujeres y tuvieron hijos y fueron gigantes y una historia un poco enredada que no tiene mucho que ver con la Biblia. Pero por eso lo vamos a aclarar ahora. Dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a los hombres, la descendencia de Caín, viendo los hijos de Dios, los hijos de Set, Enos, Adán, Enos, ¿no es cierto? Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, ellos no escatimaron. Mujeres, quien sea, hija de Dios, no hija de Dios, empezaron a hacer relaciones. ¿Y qué pasó en esas relaciones? Lo que normalmente pasa en nuestras relaciones cuando nos casamos con mujeres que no conocen a Dios. Terminamos saliéndonos de la iglesia. Eso le pasó a este pequeño mundo que había ahí, que no debe haber sido muy pequeño, porque ya habían guerreros, ya habían hombres de valor, hombres que eran valientes y que eran de renombre. Y eso significa que para poder ser de renombre en un mundo hostil, tú tienes que ser malo, tienes que ser gallardo, tienes que ser de armas tomar en realidad. Sigamos, ¿qué es lo que dice? En el versículo 3 del capítulo 6 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Espíritu de Dios ya estaba contendiendo con el hombre. ¿Qué significa contender? Cuando tú tienes un hijo de 15, 14, 13, 16, 17, estás contendiendo con él. ¿Por qué? Porque empieza el machito a hacer fuerza contra el papá. Porque empezamos a tratar de educarlo de una manera y él tiene unos instintos naturales que lo llevan hacia otro lado. Entonces contendemos con él. Dios empezó a contender con el hombre. El hombre quería irse para allá. Dios lo trataba de buscar y traer y lo hacía lo mejor posible. Y ellos asesinaban y mataban a diestra y a siniestra. Y Dios dijo, ya me cansé. Mi espíritu ya no contenderá con el hombre ya más. Versículo 4 dice lo siguiente. Había gigantes, que en la versión hebrea, gigantes es Nefilim. Lo vamos a buscar rapidito. Capítulo 6, ustedes saben que se escribe de derecha a izquierda acá. Capítulo 6, versículo 4, ¿qué es lo que dice? Y 6, 4 dice, The Nephilim were in the earth in those days. Nephilim. Y por supuesto, también en hebreo dice Nefilim. ¿Ok? ¿Sí? Se le llamaba a los gigantes, se le llamaba Nefilim. Lo que no he buscado, sí, es si en Deuteronomio a los gigantes se le llamaba Nefilim. Capaz que lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero no tengo el libro de Deuteronomio acá. Ese es solamente el libro de Génesis. De todas maneras, dice lo siguiente. Había Nefilim, gigantes en la tierra, en aquellos días. En aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, aquí ya no es un resultado entre que los hijos de los hombres, de los hijos de Dios, estuvieran casados con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. No, los gigantes estaban antes y también estuvieron después. ¿Okay? Y los engendraron y les engendraron hijas. Las hijas de los hombres les engendraron hijas. Hijos. Estos fueron, dice, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Cuando tú eres un varón, tienes un nombre, te haces un nombre a través de la fuerza. ¿Y cómo tú muestras la fuerza? Destruyendo, matando, para que todos entiendan de que yo soy duro, soy rudo. Mi ley es la ley. Y se acabó. ¿Okay? Entonces, y eso lo podemos verificar en el versículo 5, y dice, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Es decir, los hombres valientes, que fueron los hijos de
los hijos de Dios con las hijas de los hombres, empezó una destrucción en masa. Se crearon tribus, se mataron entre ellos, ¿no es cierto? Lo mismo que ha pasado en nuestras tierras desde la creación del mundo. Después del diluvio, exactamente lo mismo. Pasaron varios imperios que derrotaron, ¿no es cierto?, porque querían tener más y más y más y más y más. Aumentaba la fuerza, había mucha riqueza, se preparaban armas. Es lo mismo que pasa hoy día. Hoy día, si el país tiene inmensas riquezas, ¿qué es lo que hace? Fortifica su armamento. ¿Para qué? Para defenderse contra el enemigo, entre comillas. Pero si está la posibilidad, yo tomo la tierra del enemigo y me quedo con ella. Y ustedes ven los ejemplos alrededor. Es decir, eso es lo que empezó a ocurrir en la tierra. Que hubieron gigantes, pero lo principal de esta historia es que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, se empezaron a casar con los hijos de los hombres. ¿Quieren saber de qué estatura eran los gigantes? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 3, el versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice? Porque solo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella son 9 codos y su anchura de 4 codos. Lo que significa, en el sistema métrico, 4 metros de largo por 1,8 metros de ancho. Es decir, gigantes eran el doble de nuestra dimensión, típico 1,80 m, qué sé yo, 3,60 m, casi 4 metros, el doble de nuestra medida. ¿Eran hombres fuertes? Sí, eran hombres fuertes. ¿Hubo una raza de gigantes? Claro que la hubo, antes del diluvio y después del diluvio. Pero esto pasaba, ¿no es cierto?, en los pueblos que eran de los hijos de los hombres, de aquellos que no estaban cerca de Dios, ni querían estar cerca de Dios. Así como ocurre hoy día. Quiero que esto sea una bendición para ti, que entiendas este capítulo, que entiendas esta idea de quiénes son los hijos de Dios, que siguen siendo hoy día los mismos hijos de Dios. Pero debemos obedecer la voz de Dios que desde el principio fue dada. Si tú piensas casarte, piénsalo 2 veces. Escucha la voz de Dios en tu corazón. La persona puede ser muy linda. Si es un varón, si es una dama, te vas a casar con un varón que no es de la iglesia, puede ser charming, puede ser el mejor hombre que tú puedas ver en el mundo. Pero cuando tenga que ver que tú quieras que Dios esté en el medio tuyo, junto a tu esposo y junto a tus hijos, entonces ¿dónde van a comenzar los problemas? Y lo muy posible es que termines saliéndote de la iglesia. Que no sea eso, que sea una bendición el que tú puedas escuchar este consejo. Este consejo acá nos llama a tener a Cristo en nuestro medio, en el medio de nuestra familia, en el medio de tu corazón especialmente. Y que no sea una dificultad más, porque vas a tener dificultades. Aún teniendo a tu esposa, teniendo a tu esposo, teniendo a tus hijos cerca del Señor, las dificultades no van a faltar. Y que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto.